Bueno, resolvemos el primer parcialito, parte cinemática del 2022, cinemática. El de dinámica ya se lo subí. Ahora vamos con este. Dice, una nave espacial explora un asteroide. En el instante inicial la nave y el asteroide están distanciados 500 metros. La velocidad de la nave respecto del asteroide se registra en la tabla. ¿Está? El sistema de referencias es positivo en el sentido del asteroide a la nave. ¿Sí? Positivo te lo da acá. Están separados 500 metros. Ítem A, describir con tus palabras el movimiento de la nave hasta los 40 segundos. Separa el movimiento en intervalos. Aclarar el sentido del movimiento y en qué intervalos hay aceleración. Respeta el sistema de referencia del problema. Ítem B, calcular el instante de tiempo en que la nave cambia el sentido de movimiento. Ítem C, realizar los gráficos de posición en el tiempo, velocidad en el tiempo y aceleración en el tiempo. En tus cálculos mostrarnos el correcto manejo de las unidades. Ítem D, en algún momento la nave y el asteroide estuvieron en la misma posición, ¿en cuál? Si no es así, determine la menor distancia a la que estuvieron. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para resolver los problemas? La receta, los pasos para el que esté muy perdido. No solamente para el que esté muy perdido, sino también para no olvidarnos nada de lo que nosotros pedimos que haya, ¿cierto? En la resolución. O sea, leer bien el enunciado y marcar los datos. Ver si están en las mismas unidades. ¿Sí? Están separados 500 metros. Sistema de referencia ya lo tenemos acá. Nos dan. Tenemos que describir qué pasa hasta los 40 segundos con palabras. En esta parte no vale poner se mueve así, no, hay que poner si es MRU, MRV, ¿no? Eso es lo que te está pidiendo. No describir lo mismo que está pasando acá, sino describir en qué movimientos, en qué intervalos el movimiento es MRU, en qué intervalos es MRV y qué datos más tenemos. Bueno, nada más. Este ya está. Hacer un esquema con el sistema de referencia ya está, porque me lo da. El esquemita es este. ¿Sí? Viene una nave hacia un asteroide, se acerca. El sistema de referencias me dice que este es el 0. ¿Sí? Es positivo hacia arriba y la nave se acerca. Me da esta tabla de tiempo, tiempos y velocidad. Con eso nosotros podemos hacer el gráfico, porque tenemos la tabla. Pero el gráfico ya lo hicimos en el pizarrón. No sé que ustedes lo podían haber hecho, pero se lo dimos de nosotros como ayuda. Pero lo podían sacar de acá, ¿cierto? O sea, es lo mismo, lo que quiero decir que es lo mismo tener el gráfico como dato que tener la tabla. ¿Sí? Una cosa sale la otra. Entonces tenemos el punto 2 porque ya viene también como dato, porque hay que seguir, respetar ese, no cambiarlo. Después dice, tenemos que transformar la pregunta en una ecuación de la física que me responda esa pregunta, ¿no? Eso significa buscar una ecuación o ley de la física que contenga la incógnita. Reemplazar los datos con las unidades correspondientes en esa ecuación o en esa ley, despejar y resolver, y por último analizar si el resultado es coherente, tiene lógica dentro del contexto del problema. Entonces para el primero hay que describir el movimiento con sus palabras. Entonces lo que tenía que hacer ahí, escribir. Ustedes tenían que escribir qué estaba pasando, ¿está bien? Si ustedes hacían este gráfico a partir de la tabla, si no lo hubieran tenido, pero nosotros se lo dimos, pues el Leo lo hizo en el pizarrón, podían darse cuenta que acá era menos 30, ¿cierto? Teníamos una velocidad constante, porque esto está pasando el tiempo y la velocidad siempre es la misma, entre 0 y 15 segundos. Ustedes podían escribir acá entre 0 y 15 segundos, o sea, ustedes escriban, no todo con palabras. La velocidad era constante de menos 30 metros sobre segundo. ¿Qué significa eso? Que en este intervalo tengo un MRU, ¿sí? Porque no hay cambio en la velocidad. Significa que si no hay cambio en la velocidad, la aceleración es 0, porque la aceleración era el cambio en la velocidad. Si esto no ocurre, entonces la aceleración es 0, tengo un MRU. Después acá tenemos una recta, ¿está bien? Con pendiente positiva, una función lineal creciente entre 15 y 20.
O sea que en el intervalo de 15 a 20 me cambió el movimiento. Entre 15, ustedes esto lo hacen todo con palabras, ¿no? Y 20 segundos, la velocidad cambia. Entonces, si la velocidad cambia, la velocidad varía, hay aceleración. Entonces estoy en un MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá es uniforme. Variado o acelerado. En vez de esta B puede encontrar una A también, MRVA. Hay aceleración, ¿está bien? Porque hay cambio en la velocidad. ¿Cuál es ese cambio en la velocidad? La velocidad final menos la velocidad inicial en ese intervalo, ¿no? El tiempo final menos el tiempo inicial, ¿está bien? Y después vuelve a ser velocidad constante, ¿sí? Que era de 25, ¿cierto? 25, acá 25. Entre los 20 segundos y los 40 segundos tenemos de nuevo un MRU, perdón. Entre los 20 y los 40. La velocidad es constante, eso implica que la aceleración es cero. Entonces el movimiento es MRU. Todo eso ustedes lo escribían más lindo con palabras, ¿no? Todo lo que yo estoy diciendo. Por eso prefiero hacer un videito porque digo más de lo que escribo. Y por ahí cosas que digo que son importantes, hay que escribirlas, hay que ponerlas. Bueno, Leo se enoja porque quiere que escriba todo. ¿Está bien? Ustedes escriben todo esto muy lindo con palabras. Pero esto, lo que yo les escribí acá, es lo que no puede faltar en la descripción. Porque muchos describieron lo mismo que dice el enunciado, y eso no nos sirve. Nosotros tenemos que ver si ustedes se dan cuenta de esto, de que la velocidad era constante. Entonces si la velocidad es constante, la aceleración es cero, y entonces tengo un MRU. Eso es lo que hay que poner en cada intervalo. Esto no puede faltar en su descripción del movimiento. Por supuesto que pueden poner otras cosas, pero estas cosas no pueden faltar, porque si no está mal la descripción del movimiento. No está describiendo lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces eso era para el ítem A, describir con tus palabras el movimiento, pero eso no puede faltar. Cuando el movimiento es MRU, cuando es MRV. ¿Está bien? Y bueno, te dice que lo separes en intervalos porque, bueno, no es todo homogéneo el movimiento, ¿sí? Va cambiando, ya vieron, MRU, MRV, MRU, ¿sí? Si no lo separas en intervalo, claro, por supuesto, es en todo el problema de 0 a 40 es un movimiento variado, claro, pero hay que separarlo en intervalos. El ítem B calcula el instante de tiempo en el que la nave cambia el sentido de movimiento. Bueno, ¿cuándo les parece que es eso? Si viene de 0 a 15, viene con esta velocidad negativa, y a los 20 segundos es positiva. Entonces acá hay un cambio. Algo pasó, que cambió el sentido de la velocidad, ¿está bien? Pasó de ser negativo a ser positivo. ¿Por qué era negativo? Una cosa que pueden poner en el ítem A, que muchos pusieron, porque viene en contra del sistema. La nave viene con una velocidad que es en contra del sistema, como tenemos el sistema positivo, ¿está bien? Y ahí cambia de sentido y es positivo, o sea, quiere decir que la nave llegó a un punto y pegó la vuelta, ¿no? ¿Sí? Y está a favor. De este lado, cuando la velocidad es positiva, está a favor. Pero en esta parte, donde está dando la vuelta, en este intervalo, está dando la vuelta justamente, entonces el movimiento no puede ser MRU, ¿sí? Hay un cambio, porque recuerdan que el cambio en la velocidad no tiene que ser solamente en el módulo, o sea, en la rapidez. Porque como la velocidad es un vector, no solamente depende del módulo el cambio. Si hay un cambio de dirección, de sentido, también hay aceleración, ¿está bien? Por todas las cosas que giran, por ejemplo, si gira a la misma rapidez, ¿no? El módulo de la velocidad es la misma, pero va cambiando la dirección, algo que gira tiene aceleración, ¿sí? Porque algo de esto, que es la definición de velocidad, del vector velocidad, está cambiando, que es su sentido. Entonces acá, como cambió el sentido en este tramo, en la parte en que da la vuelta y va a favor del sistema, hay aceleración. Esa es esta parte, la parte en que da la vuelta. Entonces, calcular el instante de tiempo en que la nave cambia el sentido del movimiento. ¿Qué sabemos de ese cambio de sentido del movimiento?
¿Cómo lo podemos interpretar? Recuerden que cuando algo llega a un punto máximo, nosotros por ejemplo tiramos algo hacia arriba, cuando llega a la altura máxima la velocidad, ahí la velocidad final es cero, justo en el instante en que da la vuelta, que es menos de un segundo. Bueno, nosotros podemos pensar, como tenemos el gráfico además, en este instante acá. Si este es el gráfico de velocidad en función del tiempo, ¿dónde la velocidad es cero acá? Y acá, ¿cierto? En el eje. En este lugar es justo el lugar donde está dando la vueltita. Si en este lugar la velocidad es cero y cambia de dirección, ¿ves? Acá está negativa y acá es positiva. Ahí se me acerca el meteorito, escuchen. Se lava ropa, estoy lavando la ropa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ecuación tenemos para encontrar eso? ¿Recuerdan cuáles eran las ecuaciones de cinemática? Del MRU teníamos la posición, era la posición inicial, más la velocidad inicial por t menos t0. ¿Está bien? No hay aceleración, entonces no tenemos acá un medio de la aceleración. Teníamos para la velocidad, esta es la posición, que la velocidad es constante. Entonces la aceleración es cero. Y para el MRV teníamos la posición, o sea, esta es la ecuación horaria que nos describe el movimiento en todo instante, para todo tiempo que está pasando con el cuerpo. Tenemos la posición inicial más la velocidad inicial por el t menos el t inicial, que esto es algo que les pasó a muchos, que al no considerar el t inicial no le encontraban lógica al tiempo en el que cambia la dirección. ¿Por qué no pusieron el t0? En este intervalo entre 15 y 20 ustedes tienen un t0 que no es 0 ya, es 15. ¿Está bien? En este intervalo acá el t0 es 15, porque estás empezando a contar acá en este pedacito. Ya no es 0 como acá. Acá sí el t0 es 0 y el t final va a ser 15, pero acá en este intervalo ya arrancás con un t0, con un t inicial que es 15 y terminas en 20. Entonces este no es 0 ya, o sea que ahí había que ponerlo. Y como es MRV tenés más un medio de la aceleración por t menos t0, o t inicial al cuadrado. Y después teníamos la de la velocidad final, ¿cómo era? Velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que esta es la que teníamos que usar, pero teníamos que poner el t0 porque estábamos en el intervalo entre 15 y 20, y acá lo que es constante es la aceleración. Estas son todas las ecuaciones horarias que necesitamos para describir el movimiento de la nave en todo el intervalo, en todo el tiempo del problema, ¿sí? Porque esa ecuación horaria me describe la posición, la velocidad y la aceleración para cualquier t. Yo pongo cualquier tiempo acá y puedo saber dónde está, pongo cualquier tiempo acá, puedo saber la velocidad final. Entonces con esta, pero considerando que nuestro t0 en ese intervalo era 15 segundos, encontrábamos. Y si no, muchos se dieron cuenta que le faltaba algo porque no era lógico el resultado. Les daba 2 segundos con algo y no era lógico porque saben que están pasando los 15 segundos y se dieron cuenta, bueno, que tenían que sumarle a los 15 los 2 segundos con algo que le daba el resultado. Y está bien, ¿no? Darse cuenta que algo no cierra. Ese es el último ítem. Analizar qué está pasando, si es lógico el resultado. Y bueno, y con esto ya había que empezar a sacar cuentas porque necesitábamos la aceleración para poner acá, ¿no? Acá necesitamos la aceleración, que no la tenemos en principio. La aceleración del intervalo entre 15 y 20, porque es donde nosotros por la tabla o por el gráfico, si tuviéramos el gráfico o si tenemos la tabla, nos damos cuenta que en este intervalo hay un cambio en la velocidad, o sea que en este intervalo hay aceleración, y este es el intervalo donde cambió la dirección de la velocidad, el signo de la velocidad me cambió, pasó de negativo a positivo, así que hay un lugar donde esa velocidad es cero y eso lo veo acá. Porque si este es el gráfico de velocidad en función del tiempo, en este eje vale 0 la velocidad. Entonces necesito la aceleración para reemplazar acá. Entonces la aceleración, como dijimos acá, es el cambio en la velocidad. La velocidad final en ese intervalo es 25, ¿no? Acá, o sea, 25 metros sobre segundo menos la inicial, que es 30. Menos 30 sobre el tiempo, que es 20 segundos final menos 15 segundos inicial. Eso ¿cuánto me da? Y da algo de
11 metros sobre segundo cuadrado. Este es uno de los temas, ¿no? El otro se hace igual, ¿está bien? Ahora, con esa aceleración puedo venir a esta ecuación y calcular el tiempo, ¿está bien? La velocidad yo sé que justo en ese instante va a ser 0. La velocidad inicial entonces será menos 30 más la aceleración, el t que es el que quiero hallar, menos los 15 segundos que es el tiempo inicial de ese periodo. Entonces, ¿cuánto me da? Yo sé que la velocidad ahí es 0, entonces reemplazo por 0 reemplazo por 0, vamos a despejar ya. Este menos 30 va a pasar como más 30 y este 11 va a pasar, como está multiplicando al tiempo, va a pasar dividiendo. Me queda t menos 15 y paso el 11 dividiendo acá. 11 metros sobre segundo cuadrado. 11 con este se me cancela, me queda solo un segundo, ¿está bien? Solo segundo acá. O sea que me queda 30 dividido 11, con un segundo acá abajo. Tengo todo en unidades de tiempo, entonces eso me está indicando que voy bien. Y saco esta cuenta, ¿está bien? Eso está bien. Voy bien porque veo que voy con las unidades. Si no me quedan segundos, no se me cancela algo acá, empiezo a ir sobre mis pasos para encontrar el error. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el instante donde cambia el sentido de la velocidad. Pasa de ser negativa a ser positiva. Tenemos este lugar acá. ¿Qué es lo que nos estaba pidiendo el problema? ¿Está bien? Calcular el instante de tiempo en que la nave cambia el sentido de movimiento, o sea, el ítem B. Ya hicimos el ítem A, todo. Describimos el movimiento, pero ustedes por supuesto hacen esto más lindo, si no, ahí sí se va a enojar Leo. Pero que no les falte esto, ¿no? Esto que está acá es clave. Y acá tenemos el ítem B. ¿Qué nos dice el ítem C? Realizar los gráficos de posición en el tiempo, velocidad en el tiempo y aceleración en el tiempo. Y ojo con las unidades. Bueno, el de velocidad ya lo tenemos. ¿Qué podíamos hacer nosotros a partir de las gráficas? Sin derivar, sin integrar ni nada, usando solo la gráfica, nosotros podíamos calcular todo lo demás. ¿Se acuerdan? A partir de uno de los gráficos sacábamos todo el resto. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque nosotros sabemos que el área encerrada bajo la curva del gráfico con la línea del tiempo, si este es el tiempo, está la velocidad, nosotros sabíamos que el área encerrada bajo las curvas lo tenemos que separar en intervalos, no lo podemos hacer todo junto. Esta área nos da la posición, ¿está bien? ¿De acuerdo en que si sumábamos todas las áreas como positivas nos daba la distancia recorrida? Pero si la sumábamos con su signo íbamos sabiendo la posición. Entonces nosotros podemos calcular todas estas áreas por partes, por intervalos, y podemos obtener la posición, el gráfico de la posición. Si nosotros hacemos lo mismo, calculamos el área de la aceleración, obtenemos la velocidad, y si calculamos las áreas de la velocidad, obtenemos la posición. ¿Por qué? Porque es integrar, ¿está bien? Para el que sabe integrar, si nosotros integramos, pasamos de acá a acá, si integramos, pasamos de acá a acá. Y al revés, si derivamos, tenemos la velocidad, si derivamos la velocidad, obtenemos la aceleración. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que la aceleración es la derivada segunda de la posición? La derivada primera es la velocidad. Pero el que no sabe integrar y derivar, no importa, porque lo puede hacer con las áreas, ¿sí? No necesita saber esto. Puede hacer el cálculo de las áreas y obtener el gráfico de la posición. Que eso era lo que esperábamos, ¿está bien? No esperábamos que lo hicieran con las ecuaciones horarias, pero también se puede hacer. Entonces, ¿cómo sacamos acá? Nosotros tenemos este como dato y queremos la posición, porque queremos el gráfico de la posición y de la aceleración. La aceleración es solamente en este intervalo, entre 15 y 20. 15 y 20 del resto es 0. La aceleración acá es 0, entre 15 y 20 era 11. Entonces acá tengo una recta. Entre 20 y 40 es 0 de nuevo, porque el movimiento se me redujo en esta parte. Lo que no pueden hacer es así, ¿no? Porque esta línea no es una función. No es una función. Esto hay que borrarlo. No va. Esto es un salto. Viene así y después pega un salto. No hay que poner líneas acá. ¿Está bien? Es un escalón, la aceleración. Son escalones en los distintos intervalos. No va la línea casi. Sin esa línea, por favor. Entonces, el área bajo la curva esta me va a dar este
esta parte, ¿no? La velocidad. El área esta me da la velocidad. ¿Cómo es el área de ese rectángulo? Base por altura. ¿Cuál es la base? 5, ¿no? 5 segundos. Hay entre 15 y 20. Y la altura 11. 11 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué representa este 55 metros sobre segundo? La velocidad. Confirmemos. Porque acá no me aparece como que esto sea la velocidad, ¿no? ¿Qué es 55? Miren, acá tenemos 25 y acá tenemos menos 30. Si sumamos esas dos cosas, nos da este dato, 55, que nosotros ahí tenemos que analizar. Ahí tenemos que pensar esto, que ese 55 es toda esta área. Los 55 que nos da el área de la aceleración es toda esta distancia, ¿sí? Sumamos todos los metros que hay desde acá hasta acá, nos da 55. ¿Sí? Es toda esta distancia. Lo que tenemos que interpretar es que como es positivo, la pendiente va a ser positiva, porque nos dio positivo el cálculo de esta área. Si nos diera negativo, nosotros nos hubiera quedado al revés el triángulo así. ¿Sí? O sea, el triángulo no, porque nosotros queremos graficar la velocidad, o sea, la línea esta nos hubiera quedado así. Si nos hubiera dado menos 55, pero esta distancia, o sea la altura del triángulo sería la misma, solo que estaría así el gráfico. Pero nosotros siempre cuando hacemos esto con las áreas tenemos que considerar de dónde venimos, ¿no? Del punto anterior. Entonces eso nos da una pauta que no podía ser tampoco. Si nos daba negativo estaba mal, porque estamos viniendo desde acá, ¿sí? Y la otra la tenemos acá, no nos podía quedar así. Tenemos que analizar todo. Y ahora queremos el gráfico de la posición, que siempre es el más complicado, pero ¿qué podemos ver? Nosotros entre 0 y 15 lo que vamos a tener va a ser una recta, ¿está bien? Porque si bien acá la velocidad se mantiene constante en 30, a medida que pasa el tiempo esto no está quieto, se está moviendo. Entonces si se está moviendo está recorriendo metros. Si está recorriendo metros, el gráfico de la posición tiene que ir avanzando en el tiempo, ¿sí? Tiene que ser una recta, no puede quedarse en el mismo lugar. O sea que la velocidad sea constante y sea siempre igual significa que va avanzando, va recorriendo metros en el tiempo y no está quieto en un solo lugar. ¿Cómo va a ser esa recta que nos va a dar? Va a tener pendiente negativa, ¿sí? Porque la velocidad es negativa, o sea, va a partir de una posición inicial que nosotros en este caso la tenemos porque nos dice que está a 500 metros. Nosotros estamos graficando la posición de la nave con respecto al asteroide. El asteroide está acá. La nave al principio está acá, a 500 metros del asteroide, y va recorriendo, achicando esta distancia entre ella y el asteroide con una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque la velocidad es negativa. Esa distancia que va recorriendo de los 500 metros va a ser negativa. ¿Por qué tengo esta velocidad negativa? Después cuando llega de 15 a 20 hay aceleración. ¿Qué signo tiene esta aceleración? Nos va a decir si vamos a tener una parábola o una rama de la parábola feliz o triste. Como acá vemos que es positiva la aceleración en este intervalo, aparte tenemos el dato porque nos dio positivo, nos dio 11, en este intervalo esto va a llegar hasta cierto lugar que lo podemos calcular porque tenemos todos los datos, va a haber una rama de la parábola feliz. ¿Por qué? Porque la aceleración es positiva. Si la aceleración es positiva nos va a dar una rama o una parte de la parábola feliz. ¿Sí? Positiva. Este lugarcito donde la parábola tiene su vértice es este lugar, ¿está bien? De la velocidad cero. El lugar de la posición más cercana al asteroide, esto donde da la vuelta, es donde la velocidad final es cero y ahí da la vuelta. Y ese va a ser el lugar donde esté más cercano al asteroide, porque después se vuelve a alejar, ¿no? Se vuelve a ir para allá. Y después tenemos de nuevo una recta. ¿Sí? Una recta positiva en este caso, así que nos va a hacer algo así. Ese análisis lo podemos hacer antes de empezar a hacer el dibujo, calcular las áreas, para ver si va moviendo, ¿no? Digamos. Pero si no, vamos al análisis matemático. Recuerden que si tienen las funciones pueden hacer una tabla y eso les va dando en cada
segundo donde están. ¿Cuál sería el análisis matemático? Bueno, empezar a calcular las áreas. No hay que integrar ni derivar ni nada de eso, solo calculando las áreas nosotros vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Así que tenemos que calcular 4 áreas, porque tenemos que separarlo a esto. No podemos hacerla esta toda junta porque nos va a dar mal. Vamos a separarlo en esta área, un rectángulo. Después tenemos este triangulito hasta acá, que este lugar ya lo encontramos. ¿Se acuerdan? Era 17,72. Este triangulito acá, otra área. Y después vamos de nuevo a otro triangulito, otra área. Entre los 17,72 y los 20. Y después volvemos a esto. O sea, las áreas encerradas entre la función y el tiempo. Esas son las que tenemos que calcular. Entonces tenemos 2 rectángulos y 2 triángulos. Sencillo de calcular. No hace falta integrar ni derivar ni nada de eso. Aunque calcular las áreas, la suma de todas las áreas es integrar. Entonces para la primera área del primer intervalo tenemos un rectángulo que va entre 0 y 15 segundos. Entonces esa área que es base por altura, la base sería el tiempo, los 15 segundos por la altura que es menos 30 metros sobre segundo, que es la velocidad, ¿no? La altura. Entonces segundos se me va con segundos y me queda 15 por menos 30. Eso me da negativo, toda esa área negativa, menos 450. Recuerden que sumar todas las áreas con su signo me va a dar la posición, y sumarlas todas positivas me va a dar la distancia total recorrida. Después tenemos un triangulito, o sea, base por altura dividido 2. ¿Quién es la base? Entre los 15 y los 17,72 segundos, ¿no? En este pedacito. La base va a ser 2 segundos con 72 por la altura que va a ser los menos 30 metros sobre segundos dividido 2. Este segundo se me va con este, me quedan metros también, ¿no? ¿Está bien eso? Necesito metros. Y eso me da menos 40,8. Y después tengo el área del otro triangulito, que tenemos la base que es la misma, 2,72 entre 17 y 2,20, perdón. 2,20 entre 17,72 y 20 segundos. 2,20 segundos por 25, que es la velocidad, dividido 2. ¿Eso cuánto da? 27 metros. Por último tenemos el área del rectángulo más grande entre 20 y 40. El área del rectángulo entre 20 y 40. Entonces, ¿qué había que hacer después de esto? Esto también se ve un conflicto que muchos no supieron interpretar. Que lo que yo tenía que hacer era sumar las áreas con su signo. Pero tengo que partir de una posición inicial, porque yo tenía una posición inicial. Recuerden que ustedes están calculando todo sobre la nave. La posición inicial de la nave era 500 metros respecto del asteroide. Ya tenían que arrancar de ahí para hacer el gráfico. Ustedes hacían el gráfico de la posición con todo eso que calcularon recién. Arranca a los 500. Ahí está la nave con respecto al asteroide que está acá. Entonces, ¿qué dice? Entre 0 y 15, 17,72, 20 y 40. Entonces, nosotros teníamos que partir de los 500 metros. ¿Está bien? Para hacer la nave está a 500 metros del asteroide inicialmente. El asteroide está acá. Tienen que pensar, está acá. ¿Sí? Están separados a una distancia de 500 metros. Tenemos que empezar a sumar y restar todas estas áreas o sea, sumarlas con su signo para ir encontrando las posiciones. Sí, eso es lo que me parece a mí que le faltó en esta parte. Entonces nosotros la primera área, ¿cuánto nos da? Entre 0 y 15 nos daba menos 450. Entonces, ¿qué hacíamos con ese valor que encontramos? Menos 450. Partiendo de los 500 teníamos que restar menos 450, ¿no? Nosotros teníamos este 450, pero nuestra posición inicial era 500. Entonces, saliendo de acá, la posición inicial 500, le restamos este 450 y nos quedan 50 metros. O sea que esto baja hasta los 50 metros. Es donde llega. A ver si lo podemos ver acá. Que 50. Ven, acá se ve bien. Tengo que bajé hasta los 50. Ahí empieza el movimiento acelerado. En este pedacito. Vamos acá a volver. En esta parte, ¿está bien? Entonces yo lo que hacía, lo que tenía que hacer, que me parece que ahí no se dieron cuenta muchos, era empezar a sumar estas áreas que encontré a partir de la posición inicial.
¿Está bien? Y ahí, bueno, se perdieron. Entonces, una vez que tengo esos 50, ¿qué sigue? Estoy en 50 y de ahí, ¿qué me da? Entre 15 y 17,72 me da menos 40,8. ¿Cuánto es 50 menos 40,8? 9,2. O sea que llega justo donde va a dar la vueltita a 9,2. O sea, sería esta acá donde termina la roja. Ahí ven. Estamos acá en 10. Sé que 9,2 está bien donde llega acá. Algunos también creo que los confundió, como quedaba bastante feo el dibujito, ¿no? Con esa punta así les quedaba, ¿sí? Les quedaba muy puntiagudo. Recuerden que esto tiene que ser una curva suave, no puede haber puntas. Y ahí, bueno, tengo que sumar la siguiente. ¿Cuánto es la siguiente? 27,5. ¿Sí? Porque acá llegué a 17,72 segundos, de 17,72 a 20 segundos me daba 27,5, así que a los 9,2 con 2 metros le sumo, porque me dio positivo el 27,5, lo otro lo resté porque me dio negativo, metros, y me da 36,7, o sea que ahí, bueno, es donde está subiendo, subió hasta 36,7, sería la parte esta azul. Y ahí termina esa y empieza el tramo entre 20 y 40, que es una recta. Y bueno, les quedaba así, bastante puntiaguda a algunos. Creo que se confundió un poco también. Pero bueno, esto es lo que tiene de lindo el GeoGebra, que se ve más lindo. Porque uno lo pone como quiere. La grande, la chica. Hasta ahí es maravilloso. Yo no lo sé usar mucho el GeoGebra, pero bueno, hice lo que pude, muchachos. Y así se ve más linda, no se ve tan puntiaguda como les quedó a algunos, así que venía. Claro, lo que pasa es que entre 500 y las diferencias de escala es grande, entonces, claro, quedó bastante fea, hecha a mano. Lo importante es que ustedes supieran que era una recta, que era una parábola y después una recta, ¿no? Lo demás no era tan importante. Bueno, 37,7 es ahí, y después de 37,7, 36,7 más los 500 últimos que me dio. Llegó a 536,7. Pasó la posición inicial, ¿está bien? Sí, pasó, llegó hasta acá. Pasó de la posición inicial hasta 537,7, hasta acá. Falta el método de hacerlo con las ecuaciones horarias, que también se puede, ¿sí? Vamos a hacerlo para comprobar que nos da lo mismo. Entonces teníamos el gráfico de la aceleración, de la velocidad y de la posición. Recuerden que cuando hacen los gráficos tienen que poner, ¿no? Velocidad y tiempo, posición y tiempo. A este le falta acá posición y tiempo. Y las unidades X, ¿en qué unidades está la posición? En metros. Y el tiempo en segundos. Y lo mismo para todos los gráficos cuando ustedes los hacen, ¿no? Porque dice que muestres el correcto manejo de las unidades. Bueno, también eso incluye esto, ¿no? Que acá pongan las unidades. Pongan números sueltos, porque eso también pasó. Pusieron números sueltos sin unidades. No describían que estaban calculando el área. No se sabía bien qué estaban haciendo, porque había números sueltos sin una explicación, ¿no? Sin esto, sin decir en qué intervalo estabas, qué área estabas calculando. Entonces no se interpreta lo que estaban haciendo si hay números sueltos. Y encima había dos problemas, los dos tenían distintos números. Hay que ser más cuidadoso, tallista, ¿no? Escribir, explicar lo que uno está haciendo. Aunque sea poner, ahora voy a calcular las áreas, si no hacen el dibujito de las áreas, pero el intervalo que están calculando tiene que estar, las unidades, ¿sí? Hay que detallar que uno sabe lo que está haciendo. Ustedes tienen que, cuando hacen un problema, un parcial, incluso un laboratorio, ustedes tienen que pensar que el otro no sabe lo que están haciendo, lo que hicieron, lo que midieron. No, explicar todo, hay que explicar, justifica tu respuesta, es explicar lo que uno está haciendo, ¿no? Porque nosotros no leemos la mente y necesitamos saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Aclarar. Entonces ahí tenemos los gráficos, el ítem C. Y el ítem D dice, en algún momento la nave y el asteroide estuvieron en la misma posición, ¿en cuál? Si no es así, determine la menor distancia a la que estuvieron. Bueno, eso sale el último ítem de acá, ¿no? No llegaron a estar en la misma posición porque el asteroide está en la posición 0 y este no llega nunca a 0. La menor distancia a la que llegó es este pico de acá abajo, que ¿cuánto era? 9 con algo. La menor distancia a la que estuvieron fue esta posición, 9,02. ¿Está bien? O sea que este es el ítem D, el último. ¿Cuál es la menor distancia que estuvieron? Esto, o sea, ítem D, ustedes escriben. No llegaron a estar en la misma posición porque la nave da la vuelta o pega la vuelta a los 9,02 metros y no llega a tocar al asteroide. O sea que si el objetivo era como el de la película
destruir el asteroide, poner una bomba atómica, destruir el asteroide, bueno, no lo lograron, se arrugaron, dieron la vuelta antes, ¿está bien? No llegaron. Bueno, hagamos lo mismo pero con las ecuaciones horarias, que también se puede hacer, por supuesto. O sea, esto mismo de las áreas, pero con las ecuaciones horarias. Que hay que tener en cuenta ahí, lo mismo que acá, que no se puede hacer una sola ecuación. Si tenés estas 4 partes, tenés que tener 4 ecuaciones, una para cada intervalo de esto. No se puede tener una sola, no se puede tener 3, poco, no se puede contar este intervalo todo junto porque acá hay un cambio. Entonces hay que tener 4, una para cada cambio de intervalo. O sea que acá necesitas 4 para poder describir todo lo que está pasando, con las ecuaciones horarias y no con las áreas. O sea, sería el mismo punto de hacer la gráfica. Hacer el ítem C, pero con las ecuaciones horarias, tenemos que plantear la primera ecuación horaria, que tenemos, o sea, en el intervalo entre 0 y 15. Acá ponemos los 15 segundos, porque esta ecuación me va a describir qué está pasando en ese tiempo. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? ¿No? Tenemos un MRU, eso ya lo sabemos, entonces la ecuación que tenemos que usar es esta que está acá arriba. Posición inicial, la velocidad negativa, velocidad inicial, menos 30, 500 metros. Posición inicial, ¿no? Menos 30 metros sobre segundo, velocidad inicial, por t menos t0, que en este caso era 0. Nos tiene que dar lo mismo que nos dio acá, ¿cierto? Nos da 50 metros. Eso entre 0 y 15. Entonces después vamos a la segunda, que es el de otro intervalo entre 15 y 17,72. Recuerden que no podemos tener una sola ecuación, una para cada parte. La ecuación de la posición, porque nosotros queremos hacer el gráfico de la posición, ¿está bien? 15 y 17,72 y 17,72 para este intervalo. La posición inicial es la que me dejó el tramo anterior. La velocidad inicial también es la que me dejó el tramo anterior. El tramo anterior me dice que tenía una velocidad de menos 30, menos el tiempo inicial, que es el de este intervalo, que es 15. Y en este intervalo tengo aceleración, le falta agregar un medio, por el tiempo menos 15 segundos al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar todo esto? Me va a dar la posición, porque estoy haciendo la ecuación horaria de la posición en este intervalo de 2,72 segundos. ¿Está bien? Si ustedes acá sacan la cuenta, esto es 2,72. ¿Sí? Porque ustedes acá tienen que reemplazar este tiempo que está acá. ¿Está bien? Se ve que estoy diciendo acá. Este tiempo es el que va acá. Entonces eso le da 2,72. Si ustedes ponen ese número ahí y sacan toda esta cuenta, les va a dar la siguiente posición, a la que los deja a los 17,72 segundos, que era 9,02. La posición entre los 17 y los 20 segundos, ¿no? El tiempo que pongo acá yo es el que voy a reemplazar como t final sería, pero que en realidad no es final porque no termino ahí el movimiento. Entre los 17,72 y los 20 tengo una posición inicial, que es la que me dejó el intervalo anterior. ¿Por qué de 0? Porque estoy en el triangulito ahí donde partí el triangulito a la mitad. Más un medio, se puso lento. ¿Por qué es 0 la velocidad? Porque estoy acá. Estoy acá. Entonces hice este triangulito y ahora estoy de acá hasta acá. Acá mi velocidad es 0, mi velocidad inicial, para calcular este intervalo. ¿Está bien? Por eso es 0. Estoy en este intervalo y ya me falta el último. Ya estoy saliendo del triángulo. Ahora voy al último rectángulo en 36,7. Acá con las ecuaciones horarias me da 37,68 a mí. Y después, entre los 20 y los 40 segundos, tengo una posición inicial de 37,68 más una velocidad inicial, que recuerdan que al final donde termina el triangulito es 25, t menos un t inicial que es 20, y no hay aceleración, termina porque no hay aceleración. Y ahí nos da 537,68. Y bueno, entonces vemos que se puede hacer de las dos formas y obtenemos los mismos resultados, ¿sí? Las posiciones para cada intervalo. Y podemos hacer la gráfica también de esta manera. Y los que no aprobaron cinemática, por favor piénsenlo de nuevo, vuelvan a pensarlo, vuelvan a hacerlo. Traten de hacerlo porque no se trata solo de mirar, ¿sí? Mirando solo no quedan las cosas. Tienen que intentar hacerlo ustedes sin mirar y después chequear, comprobar
lo que hicieron, compararlo con esto, con lo resuelto. Está bien, a ver qué les está faltando, qué es lo que no están interpretando, ¿sí? Pensar.